A todos buenos días. Estamos dando la bienvenida a este espacio convocado desde la comunidad Premios de Forma Activa. Eh, Invitamos aquí de manera especial a José David Restrepo para que nos hable de un tema que las mismas comunidades nos han pedido sobre el plan de carrera, cómo migra a la movilidad de talento. Entonces queremos conocer ese concepto. Aquí te cuento, José, que hay varias comunidades. Está la comunidad CIGH y Forma Activa. También están invitados a la comunidad de Red de Consultores GH. ASCOR, la comunidad de ASCOR también fue invitada, al igual que obviamente nuestra comunidad Premium de Forma Activa, que es una comunidad que existe hace unos 4 años y que nos dedicamos pues a compartir espacios de aprendizaje y desarrollo con estos temas pues que son de tendencia, de vanguardia. Entonces, esto va a ser un conversatorio. José nos va a contar frente a su experiencia que ha tenido desde la organización que en este momento él gerencia desde la parte de estrategia y crecimiento de LHH. Él en este momento es encargado de toda la parte del abordaje en Costa Rica y en Guatemala y obviamente también en intervenciones en Colombia. José lleva más de 18 años trabajando en este mundo de la gestión humana. Es un ingeniero humanizado. Ahorita estábamos hablando y él ahorita les va a contar un poquito más de su experiencia. Y tiene mucha recorrido en todos estos temas de cambio, de organización, de acompañamiento en toda la parte de liderazgo, de apoyar las organizaciones en la implementación de diferentes tipos de modelos. Y esta es una de las propuestas pues, que vienen trabajando en diferentes países y organizaciones. José, ¿nos puede ampliar un poquito? Bienvenidos a todos. Muchas gracias, José David, por haber aceptado esta propuesta. Repito, esto es un espacio entonces de forma activa para todo el mundo que nos quiera acompañar con estas diferentes comunidades que conforman el ecosistema de la gestión humana de nuestra ciudad y nuestro país. José, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todo el equipo de Forma Activa y a todas las comunidades que están el día de hoy. Muchas gracias a Carlos por la introducción. Y Carlos, pues cuando uno lo invita a los amigos, uno no puede decir que no. Con Carlos tenemos una relación de muchos años. Hemos trabajado conjuntamente en muchos proyectos. Yo tengo múltiples roles que luego les contaré. Uno de ellos es una pequeña empresa que trabaja de la mano con Forma Activa. Y pues el día de hoy, como le decía yo a Carlos, hoy voy a hablar en nombre de LHH, que es la compañía para la que la trabajo. Uno dice full time, pero creo que hoy en día es como tiempo y medio más o menos, y el resto del tiempo sí lo dedico a mis proyectos personales. Como decía Carlos, mi nombre es José David Restrepo. Actualmente, Liget Harrison, antes para darles un poco de contexto y un poco de qué vamos a hablar, Liget Harrison es una firma global, es una firma que tiene presencia en 60 países, alrededor de 300 oficinas en el mundo, y es una firma que nace para acompañar los grandes momentos de cambio de las organizaciones. O sea, nosotros nacemos hace 69 años, creo que es, para acompañar los grandes proyectos de cambio estructural. ¿Sí? Cuando había grandes proyectos de reestructuración, de salida, de reingeniería, de fusiones, adquisiciones, digamos que nosotros nacemos para acompañar esos procesos. En la medida que la organización ha ido evolucionando, digamos que se ha vuelto más una organización que se ha vuelto estratega en temas de talento humano, ¿sí? En acompañar las grandes tendencias para ser ese business partner de las áreas de talento humano y poder ser como ese aliado en todos los posibles frentes. Entonces, desde ahí normalmente genera mucha investigación, genera mucho contexto y nos entrega como toda esa posibilidad de entender cuáles son las megatendencias que está pasando en los temas de talento humano y cómo desde nuestro rol, desde cada uno, nosotros como consultores y ustedes como responsables de talento humano, podemos hacer un mayor aporte estratégico. En esa gran organización, nosotros tenemos la representación de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, y yo soy el gerente de estrategia y crecimiento para esos 4 países. Soy consultor en los 4 países para proyectos de un poco de todo lo que significa movilidad de talento y transformación. Y actualmente, dentro de esos roles, pues gerencio la operación en Costa Rica y Guatemala. Con algunos de los que vi inscritos ya nos conocemos hace un buen tiempo y pues últimamente no me han visto tanto porque precisamente estoy actuando en esos otros países y viviendo una experiencia diferente. No más presentación. La idea de este conversatorio, entonces digamos que para traer un poco acá a la mesa el contexto,
Hoy vamos a hablar de dos conceptos que son claves y que en las expectativas alguien preguntaba si son los mismos o son distintos. Son complementarios. Vamos a hablar de todo lo que significa movilidad de talento, que es cómo pensamos la estrategia de talento dentro de la organización, cómo la hacemos más dinámica, cómo la hacemos más ágil y a la vez cómo le ayudamos a las personas a pensar su carrera de una manera diferente, porque cada vez la carrera, digamos que se amplía en expectativas, se amplía en posibilidades y se limita en crecimiento. ¿Sí? Entonces, desde esa mirada es que lo vamos a ver y vamos a compartir un poco con eso. La invitación, pues voy a hacer una presentación más o menos de 35 minutos, pero me pueden ir preguntando, me voy poniendo en el chat, pueden poner aporte, las inquietudes que tengan son bienvenidas y vamos a dejar un espacio al final para que podamos generar esa conversación, esas preguntas. Todas son bienvenidas y todas son válidas. En estos temas de talento humano no hay ciencia exacta, hay tendencias, hay investigaciones, hay aprendizajes, como decía Carlos, hay experiencias que hemos aplicado en algunos clientes, pero siempre hay algo nuevo para hacer y siempre hay algo nuevo que implementar porque depende de la realidad de cada empresa y de cada cultura incluso. ¿Listo? Muy bien. Voy a comenzar un poco con esta parte, digamos, de presentación. Disculpen un segundito, lo pongo por acá. Listo. Perfecto. Un segundito que empecé más arriba de lo que esperaba. Listo. Como ya les conté un poco de LHH, firma global, simplemente contarles que hoy esta conversación que vamos a tener está soportada en los procesos de investigación que realizamos nosotros a nivel global. Listo. Entonces, como organización, nosotros somos una organización que existe, que nace para transformar el mundo del trabajo a través de lo que las personas hacen. Como decía Carlos, nosotros trabajamos con las personas en la forma en que gerencian su carrera, en la forma en que crecen, en la forma en que salen de una organización, en la forma en que vuelven a entrar, en la forma en que se lidera. Entonces acompañamos esos procesos que al final tocan todo el tema de talento de una manera estratégica transversal. Aquí les dejo mi QR de LinkedIn si me quieren agregar para que estemos ahí conectados. Me pueden tomar una foto, luego que les enviemos las memorias, obviamente no lo pueden hacer. Vale. Y como les decía, esta investigación o esta conferencia nace de unas investigaciones que hemos venido desarrollando como grupo LHH. ¿Listo? Como grupo nosotros hacemos parte del grupo de ADECO Group, que es un grupo muy grande a nivel global. En Colombia es más conocido como ADECO Staffing, pero digamos que ese es un primo con el que trabajamos en algunos frentes, pero no es, digamos, nuestro partner permanente. Pero ADECO Group sí es un grupo que genera permanentemente investigaciones. Entonces, conjuntamente con ADECO, se realizaron varias investigaciones y la primera fue navegando por la revolución de la inteligencia artificial y el cambiante mundo del futuro del trabajo. Esta se aplicó en más de 30.000 empleados, 23 países, y ahí les dejo el link para que quienes lo quieran descargar cuando les enviemos las memorias, pues lo puedan descargar directamente y pues vean un poco lo que está pasando en el mundo. Importante decir, estos 23 países incluyeron algunos de Latinoamérica, lo que nos permite saber que esas tendencias no solamente aplican en Europa. La siguiente investigación es de I4CP, es una firma o un centro de investigaciones permanentes en temas de talento humano. Esta investigación habla de todo lo que es movilidad de talento y los marketplaces de talento internos. Se aplicó también de más de 1.300 ejecutivos, 80 países. Es de agosto de 2023, la anterior también de agosto de 2023. Esta no está en línea, esta es una membresía paga. Nosotros hacemos parte tanto del grupo investigador como del grupo de miembros, entonces también podemos contar con ella y pues compartiremos con ustedes algunos de los aprendizajes. Y una que sigue siendo muy vigente, que la lanzamos en agosto de 2022, que fue el futuro del trabajo, hacia dónde estamos enfocando el futuro del trabajo y qué pasó después de la pandemia y cuáles son los grandes nortes. Listo. También se aplicó en más de 25.000 países, 34.200 empleados y pues ahí está. Esto suena muy grande, no quiere decir que entonces solamente aplica en empresas grandes. No, aquí la idea es que cada uno tome los elementos que le sumen en su compañía. Hay punticos que nos van a ser muy interesantes a ver si hablemos de una persona o de 10 o de 40 o de 100, porque hay temas que tienen más que ver con la vigencia y con los retos que tenemos de futuro, más que con el momento de hoy. Entonces aquí les dejamos las investigaciones para que ustedes pues las puedan tomar y las puedan descargar más adelante. Listo. Muy bien, entremos en materia. Y en esto no nos vamos a detener mucho, pero todos sabemos que estamos viviendo en un Buenos entorno días, convulsionado. Jairito. Perdón, listo. Entonces, todos estamos viviendo en un entorno que es altamente convulsionado. Eso no es nuevo, eso es algo que todos estamos sintiendo. En Latinoamérica ha sido un año absolutamente complejo, extraño, nos ha generado muchos movimientos,
Pero a nivel global estamos viviendo momentos de incertidumbre económica y geopolítica. No voy a entrar en estos detalles que no son del momento, pero digamos que hemos vivido con situaciones complejas que cada vez hacen más difícil tomar decisiones. Y cuando hay mayor incertidumbre, las personas tienden a buscar mayores lugares de seguridad, de confianza, donde sientan que la estabilidad es un punto. Entonces, en cierta forma, el contexto nos está llevando a buscar en esa organización un punto de contacto, un punto de seguridad, un punto de cercanía que nos permita sentir que estamos aportando en el largo plazo. ¿Listo? La pandemia dejó unos aprendizajes también importantes que tienen que ver con las expectativas de las personas que enseguida las vamos a ver. Entonces, este entorno nos ha llevado a estar en muchos frentes que están cambiando y que todo el tiempo a nivel organizacional estamos pensando qué vamos a hacer, qué nos inventamos para seguir sobreviviendo y seguir creciendo, pero como personas estamos pensando lo mismo. ¿Cómo vamos a enfrentar la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a mantener vigente? Pero ¿cómo mantener un balance de vida? Entonces, hay un equilibrio en este mundo convulso entre cuál es mi expectativa personal y cuál es mi expectativa profesional y cuál es la expectativa de la empresa, y eso nos está llevando a entornos que son riesgosos. ¿Qué más elementos es importante tener en cuenta? Esto simplemente a forma de introducción. Claramente la llegada de la inteligencia artificial está mandando la parada. Hoy en día, de acuerdo con el Foro Económico Global, se habla de que se van a crear más de 97 millones de nuevos empleos, pero se van a perder alrededor de 85 millones. Es decir, hay un recambio laboral. Y todas las transformaciones que hemos vivido en el mundo laboral, en el mundo organizacional, han traído recambios. Entonces, hace unos años se creía que la industrialización, hace ya unos buenos años, iba a acabar con todos los empleos y no los acabó, los fue transformando. Probablemente hubo personas que perdieron su empleo y personas que aprendieron cosas nuevas, ¿sí? En el 2014, 2012, 2014 hubo una época muy fuerte de trabajar en todos los temas de transformación digital, que todavía se sigue trabajando, pero digamos que ahí nace el boom y se dispara hasta la pandemia donde se acelera. Se estima que en la pandemia la transformación digital se aceleró 10x, es decir, se multiplicó por 10 la velocidad el tiempo que se estaba dando. Y ahí también hubo unos cambios importantes de perfil, y eso nos llevó a hablar de conceptos de aprendizaje, upskilling, reskilling, donde uno normalmente tenía que, o tenemos que inventar nuevos procesos, y ahorita vamos a entrar en ese Tranquilo. detalle. ¿Tengo alguna pregunta o tengo un ruido por ahí? Listo. Muy bien. Si tienen preguntas, con toda confianza. Solo que a veces no les escucha. Muy bien. También hay unos temas importantes. De acuerdo con la investigación, solo el 36% de los empleados sienten que tienen habilidades que son transferibles a nuevas posiciones. Entonces alguien me decía, es que yo estoy en el sector bancario, en el sector cooperativo. En ese sector cooperativo, por ejemplo, hay personas que hoy están haciendo trabajos. Perdón, es que tengo ahí un micrófono abierto, Carlos, no sé si me ayudas. Sí, ya. Gracias. Muy bien, entonces les decía, hay personas que tenemos en nuestras organizaciones que saben que están haciendo su mismo trabajo hace 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, y que saben que van a llegar cambios en la transformación digital, en la forma de atender al cliente, en las atenciones de oficina. No lo pensemos en los niveles estratosféricos de inteligencia artificial o digitalidad, simplemente en la forma en que atienden hoy, por ejemplo, los bancos, o en la forma en que estamos atendiendo en los puntos de servicio, o en la forma en que está prestando muchos procesos productivos. Entonces, de las personas que tenemos hoy, solamente el 36% siente que tiene habilidades para hacer otra cosa diferente. ¿Sí? Entonces se empieza a sentir fuera de foco. De alguna manera, el 70% de la investigación, de las personas investigadas, decía que de una u otra manera están usando inteligencia artificial y ven su poder, y ven su potencial y ven la capacidad que tiene. No sé si aquí alguno, asumo que muchos lo han hecho, han usado ChatGPT para que les haga alguna cosa del día a día normalita. Uno no le tiene que pedir ciencia de la NASA, uno le pide que le arme un viaje y le da el dato, el detalle, por dónde pasar, cómo se mueve, cuáles son los lugares a visitar, cuál es la historia del lugar a visitar. Por poner un ejemplo muy básico, ¿qué va a pasar con la atención en las agencias de viaje? No quiere decir que se va a reemplazar, pero de pronto va a necesitar menos gente. O de pronto va a necesitar gente más vendedora, más asesora y no tanto que conozca. No sé, empiezan a cambiar los perfiles y empiezan a cambiar los retos del talento. Y hacia allá nos vamos a mover con el concepto de movilidad. Y solamente el 46% de la gente está recibiendo algún tipo de guía en ese uso. Es decir,
Lo usamos como inteligencia artificial porque nos llegó, porque es moda, porque por ahí en YouTube hay tutoriales, pero realmente no hay un foco estratégico del uso de la inteligencia artificial. Apenas estamos empezando a entender para qué nos va a servir y cómo se va a usar. Listo. Entonces, estos son datos que son interesantes. ¿Qué más? Hay otro dato que es bien importante que aquí les creo que es importante que tengamos en cuenta es cuáles son las expectativas de los colaboradores. Algo que marcó la pandemia y que fue realmente significativo es que los colaboradores empezaron a pensar distinto su realidad laboral. El paradigma laboral cambia porque de alguna forma yo antes de la pandemia sentía que tenía que dejarla toda por la empresa y después de la pandemia, la gran renuncia, todo el concepto de nueva realidad del trabajo, los colaboradores empiezan a pensar en tener mejores calidades de empleo. Ojo, calidad integralmente, y ahorita lo vamos a ver. Y en la investigación que hacíamos, apareció que el 27% ya había tomado la decisión de dejar su empleo en los próximos 12 meses. Uno diría, pues no es tanto, pero resulta que el otro 42% está investigando opciones. Es decir, el primer 27 ya encontró una opción de independencia, de hacer algo distinto, de aprovechar la economía digital, de volverse, no sé, Uber o freelance en Estados Unidos o freelance en Canadá o cualquiera de las opciones que han aparecido y que se dispararon con la pandemia. Entonces ya tomó una decisión y de pronto hoy nos va a dejar, digamos, la posición que le entregamos hace unos años porque quiere hacer algo distinto. Y el otro 42% está empezando a investigar opciones. Y adicionalmente hay un 29% que ya está también buscando de manera activa. O sea que de las personas investigadas, la mayoría de la población no está pensando en qué voy a hacer hoy en mi trabajo o en mi puesto, sino cómo voy a seguir creciendo o cómo buscar otras alternativas que me den lo que yo estoy buscando. Entonces, cuando la expectativa del colaborador cambia, la estrategia de la organización tiene que cambiar. Listo. Y específicamente, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Qué dice la investigación y qué hemos ido encontrando? Punto número uno, equilibrio en intereses personales. Ahorita vamos a ver unos datos de burnout y de engagement y cómo se mueven, pero digamos que uno de los retos grandes es que hoy en día las personas en general valoran más el equilibrio que incluso la compensación. La flexibilidad que algunos aspectos, digamos, de lo que para nosotros eran beneficios. La tranquilidad de poder tomar ciertas decisiones frente a beneficios, insisto, como económicos o tangibles. Y no quiere decir que no sean importantes, a la hora de vincularse los toman muy en cuenta. Pero después de que ya están vinculados, se vuelve un tema higiénico, un tema de sostenimiento y el resto es expectativa de que me ofrece la empresa. ¿Listo? El segundo, y en este nos vamos a detener con mucho más detalle ahorita, aspiraciones para desarrollar su carrera. Las personas saben que las competencias que tienen hoy, los conocimientos y las habilidades, posiblemente no van a ser suficientes a futuro. Eso es una realidad, está en todas las investigaciones, todo el mundo lo habla, entonces no es un secreto y las personas están diciendo, bueno, ¿yo cómo voy a moverme acá? ¿Cómo voy a crecer? ¿Sí? Y ahorita les decía, hay un punto importante, es que por un lado la gente quiere moverse y crecer y ver nuevos retos, y por otra parte nuestras organizaciones se están volviendo más planas, con estructuras más ágiles, más dinámicas, menos jerarquía, más planos en la compensación, entonces ese equilibrio pues realmente a veces no se logra dar. Cuidado en los niveles de agotamiento y compromiso, ese es un punto fuerte en este momento. Pues nosotros tenemos algunas mediciones de burnout y es uno de los retos grandes que tenemos como organizaciones. Las personas, dado la incertidumbre global, la incertidumbre bueno, en nuestro país, que no estamos ajenos a esa realidad, más todo lo entorno organizacional, los niveles de agotamiento vienen creciendo y eso genera riesgos de burnout. Y una persona hoy prefiere cuidar su salud a seguir, digamos, manteniendo ese ritmo. Obviamente hay que mirar las condiciones económicas, las condiciones salariales, etcétera, pero digamos que hay una prioridad a cuidar la salud. Y un reto grande que hemos encontrado también, como esas expectativas, es cómo hacemos para atraer el talento joven que las tiene aún más marcadas y cómo hacemos para que permanezca más tiempo. Entonces, cuando empieza a mirar este entorno, dice, tenemos unos retos grandes desde el punto de vista de talento. ¿Cómo vamos a mantener nuestra sostenibilidad de negocio? ¿Cómo mantener la empresa y cómo va a estar adelantándome un paso al futuro cuando tengo estos retos externos que me permiten tomar decisiones de largo plazo y tengo estos retos con mi talento que también me exigen pensar distinto? ¿Listo? Y ahí
el talento humano, el estratega de talento humano. Ojo, no el que hace talento humano, sino el que quiere realmente que talento humano sea estratégico, se vuelve el arquitecto de la organización. Suena muy bonito, es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente, pero de alguna manera es que talento humano cobra más relevancia y exige a la vez más. ¿Por qué cobra más relevancia? Porque estas son estrategias que hay que estar movilizando para que las personas le crean, para que los líderes sean capaces de moverse, para que piensen distinto, para que actúen distinto. Pero a la vez, a nosotros como talento humano nos exige hacer aportes más estratégicos, que le apunten a los resultados del negocio, que le apunten no solamente lo que necesita hoy el negocio. Hoy estamos haciendo selección o atracción de talento con las mismas prácticas de hace 10 años. Bueno, hay algunos que ya implementaron inteligencia artificial y otras cosas, pero digamos con las mismas prácticas de hace 10 años y con los perfiles de hace 5. Y con todo respeto deberíamos estar haciendo selección pensando en cuáles son los perfiles que van a estar en 5 años. Cuáles son las personas que tienen la capacidad de aprender tan rápido que van a poder estarse nutriendo y actuando permanentemente en eso, solamente por hablar de uno de los procesos. Hoy estamos haciendo compensación con la misma estructura jerárquica y le pago más a los de arriba y le pago menos a los de abajo. Cuando hoy debería ser por niveles de contribución, cuando hoy la compensación debería ser por cuál es el talento más escaso de atraer, que en tecnología ya empieza a pasar, y también por los niveles de contribución independiente de que la persona permanezca en el mismo cargo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces ahí es importante pensar que ese talento humano se vuelve arquitecto y requiere ser más creativo de lo que era y requiere entregar más valor de lo que de pronto ha venido entregando, en términos generales. No estoy diciendo que ustedes no lo hagan en sus organizaciones, simplemente que es algo de lo que vemos permanentemente y que cuando uno se sienta en algunas mesas directivas, que tengo la oportunidad de estar en organizaciones de diferentes tamaños, la primera pregunta que le hacen a talento humano es ¿cómo nos vamos a anticipar? ¿Cómo nos retamos para plantearles cosas distintas y que sea sostenible económicamente? Porque la respuesta a la primera es subamos salarios. E insisto, el tema de salario es importante, pero es higiénico, es decir, se cumple los primeros meses y hasta ahí, porque luego les van a ofrecer un poquito más y unos beneficios adicionales. Entonces ahí la creatividad organizacional se vuelve clave. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos encontrado en la organización? Que hay 4 grandes retos, desde estas investigaciones recogiéndolas todas. Hay otra investigación que se la recomiendo que es de Gartner, está en la página de Gartner por temas de marca, no la puedo poner acá, pero también es realmente muy buena y habla de los 5 retos. Lo interesante es que coincidimos en 4. O sea, realmente ellos pusieron uno más, pero les quiero decir, no es una investigación que solamente sea LHH, sino que realmente lo que está viendo el mundo de talento hacia dónde vamos. Y son 4 que suenan muy sencillos a la vez. Uno, y es el que nos vamos a enfocar más hoy, movilidad de talento. ¿Cómo pensamos distinto el talento? Y ahorita nos vamos a detener en ese. Segundo, liderazgo. Ya pasamos por el liderazgo humano, por el liderazgo empático, es clave, hay que mantenerlo, es una parte base, pero ahorita es cómo manejamos un liderazgo adaptativo, cómo volvemos a ese líder más ágil empresarialmente, cómo le damos más herramientas para que gerencie este entorno, ¿sí? Cómo le hacemos, cómo lo seguimos nutriendo de esa base humana que ya tiene, esa base de cuidado, esa base de performance, pero cómo le damos también herramientas para que pueda moverse en un contexto diferente. En ese no nos vamos a detener el día de hoy, pero es importante que lo tengan en cuenta. Tercero, se me vinieron los dos junticos, agotamiento y compromiso. Así como vamos a hablar de movilidad de talento, vamos a conectarlo con agotamiento y compromiso, porque insisto, es uno de los grandes retos, es uno de los grandes puntos donde la gente está levantando la mano. Muy buenos talentos, conozco casos en la ciudad de Medellín, de talentos mega claves de la organización, desde organizaciones muy poderosas de acá de la ciudad, que han levantado la mano y dicen, me voy, no aguanto más, ayúdenme a irme. Hagamos el mejor acuerdo, dígame cómo le entrego, dígame a quién formo. Y claro, la organización se coge así como, ¿yo qué voy a hacer? Porque empezamos a perder talentos porque sienten que ya llegaron a su máximo nivel de agotamiento y no quieren continuar en ese ritmo. Y finalmente el tema de salario y flexibilidad, no lo vamos a tener hoy en pero que es importante saber ese balance que cada vez estamos dando más, digamos, pidiendo más los colaboradores. Vale. De estos 4 retos, en los minutos en los siguientes 15 minutos vamos a enfocarnos mucho más en lo que significa movilidad de talento. ¿Listo? Y cómo lo planteamos desde el futuro de la organización. ¿Listo? De la movilidad de talento se basa en 3 grandes pilares que son fundamentales dentro de este entorno. El primero, ojo, la movilidad, primero pensémoslo para dar claridad, es cuando yo pienso el futuro de la organización,
Y la carrera es cómo le ayudo a los colaboradores a conectarse con ese proceso. Cuando nosotros pensábamos en carrera, pensábamos en sucesión, por ejemplo. Y sucesión inmediatamente iba a hacer el siguiente nivel. Entonces yo esperaba que yo era el VP de talento humano, tengo mi gerente de talento humano y tengo que esperar que el VP se jubile para pasar allá, ¿cierto? O de pronto puedo ir a otra de las subsidiarias o puedo ir a un par. Hoy la movilidad de talento nos dice, rompamos un poquito esos esquemas. No solamente pensemos en la movilidad vertical. Entonces enseguida lo vamos a ver en detalle, pero es importante saber que hay una diferencia. Movilidad de talento es cómo potencio el futuro de la organización, cómo mantengo el talento enganchado, cómo defino estrategias diferentes para poder tener mi talento y maximizar su uso en el tiempo. Cuando digo maximizar su uso no es explotar a la gente, no me malentiendan, sino cómo aprovechar al máximo esos talentos el tiempo que me dure y cómo hacer que tengan una vigencia y una movilidad permanente para que sea interesante el trabajo. Porque a veces no le puedo dar más crecimiento, pero sí le puedo dar nuevos retos y sí le puedo dar nuevas habilidades y sí le puedo dar una pasantía en otro país o sí le puedo dar otra pasantía en otra ciudad o sí le puedo permitir hacer unas áreas donde nunca estaba y ya vamos a conceptualizar eso. ¿Listo? Entonces, el primer principio, hablamos de respeto y anticipación en materia de vigencia de los colaboradores. Si su organización hoy está pensando en implementar nuevas tecnologías, sus personas no van a ir a la misma velocidad. Y no todas las personas tienen la misma capacidad y velocidad para llegar. Entonces es importante anticiparse y definir cuáles van a ser esas habilidades futuras, por lo menos las generales que se pueden trabajar, para ayudarle a las personas a que se empiecen a preparar. Eso a veces implica incluso ser muy directo y contar, estos cargos es posible que desaparezcan. Hay cargos que dentro de las investigaciones ya sabemos que van a desaparecer. Algunos hablan de 5 años, otros hablan de 7, otros hablan de 3. Depende de la velocidad de cada organización. Pero bueno, siempre uso el cierto ejemplo. Pero ustedes van hoy un día a un supermercado y ya empiezan a estar las cajas automáticas. Y esa está más fácil, más rápida. Y todo se hace de uno, pu, pu, pu. Y una sola persona está acompañando 6 o 8 cajas, por hablar de un ejemplo. ¿Qué hacemos con los que están de cajeros? ¿Qué hacemos con los cajeros de banco? ¿Qué hacemos con las personas que están supervisando calidad que hoy en día inteligencia artificial puede hacer? ¿Qué hacemos con los que hacen copies que hoy en día inteligencia artificial lo puede hacer? ¿Qué hacemos con los que hacían diseño estratégico cuando hoy de pronto lo puede hacer inteligencia artificial? Es decir, ¿qué empiezo a pensar con esas personas? ¿Sí? ¿Y cómo las empiezo a movilizar? ¿Y cómo preparo los líderes para poderlo hacer? Entonces, cuando hablamos de respeto a anticipación, es empezar a pensar cómo los potencio para que hagan cosas diferentes. En este caso es buscar empleos sostenibles y ayudarles a crecer en ese momento de aprendizaje, que puedan estar haciendo cosas distintas, innovadoras y rentables, pero no puedo esperar a que me llegue la realidad, porque en 6 meses no van a aprender las nuevas competencias. Tengo que anticiparme en ese proceso. El segundo es ese, precisamente anticiparse a los retos de atracción de talento y sus costos. Cada vez es más difícil atraer talento. Esto es una ambivalencia porque a veces uno dice, pero ¿cómo así? Sí, por aquí hay gente perdiendo empleo. Sí, pero de pronto no es la gente que yo necesito porque precisamente no se preparó. Y la que sí necesito con las nuevas competencias está súper demandada, costosísima de atraer y costosísima de retener. Entonces ahí entran unos conceptos que son muy importantes y es cómo hago el mayor retorno posible de mi gente. ¿Cómo hago que mi gente que tengo hoy, que ya conoce mi cultura, se prepare para esos retos para hacer más bien atracción interna o darle mayor nivel o mayor tamaño a la atracción interna y menos peso a la atracción externa o menos dependencia? No llamemos peso porque si estamos creciendo maravilloso, pero si es por un tema de movilidad, es espectacular decir el 70% de mi gente crece internamente o el 40 o el 50, no hay un número mágico, pero sí es importante pensar, pero muchas veces me implica empezar a pensar cómo tengo mi gente hoy y a dónde lo va a llevar a futuro y cuáles son esos retos y quién sí tiene las habilidades y quiénes no. ¿Listo? Y lo otro es permitir a los trabajadores un futuro significativo y sostenible. Como les decía al inicio, una de las preocupaciones de la gente hoy es, yo sí voy a estar vigente a futuro, sí voy a ser capaz, sí lo voy a lograr. Entonces, es importante hoy repensar los perfiles. Es que para ocupar el cargo tal tiene que ser ingeniero, con maestría, con 7 años de experiencia, full bilingüe, que hable, mejor dicho. Y cuando uno ve esos perfiles, dice, pues claro, nadie en la organización los va a cumplir. Y me toca traer gente de afuera que a veces ni siquiera me cumple. Y muchas veces no estamos valorando las habilidades
y las capacidades o los aprendizajes, sino unos cargos todavía muy estáticos, lo digo respetuosamente, y que no son coherentes con la movilidad. Entonces, cuando yo quiero mover a alguien de talento humano para que vaya y esté un año, 6 meses en el área de ventas, o en el área de desarrollo de negocios, o en el área de operaciones, no lo puedo mover porque el perfil no lo permite. Yo mismo me cerré mis opciones de ver nuevas personas en nuevos cargos y le cierro las opciones, las alternativas opciones como los swaps, que son intercambios de talento, como los altos potenciales, porque solamente pueden crecer en su línea técnica. Cierro opciones a temas como atraer talentos que no son formados en la academia tradicional. Ojo, yo trabajé en la academia tradicional, la respeto mucho y creo que es muy importante, pero también a veces puedo traer personas que se formaron autónomamente, que tienen sus competencias por habilidades que ya tienen naturales y que se pueden ir formando con otros en el camino. Entonces, entender que eso hoy en día no es el único driver, nos va a permitir ser mucho más dinámicos y ágiles en el proceso. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 principios de la movilidad de talento. Vale. Si hay alguna pregunta, adelante. ¿Y esto cómo se materializa? A través de 3 grandes frentes. ¿Qué es movilidad? Uno, permanentemente nos estamos enfocando en procesos de reestructuración. Tengo que tomar decisiones con una persona, con 2, con 3, con 5, porque ya no cumplen con las especificaciones, ya no cumplen con los requisitos o no lograron adaptarse a esta nueva realidad. Entonces yo lo tengo que hacer muy bien porque a la vez yo tengo que atraer ese talento interno y externo. Y lo tengo que hacer de una manera dinámica y permanente y generar ese proceso de fidelización. Y tercero, tengo que estar reentrenando mi talento para que se mueva positivamente y me genere esas opciones. Listo. Es un ciclo permanente. Gráficamente este gráfico es un poquito pesado, pero es un poco toda la mirada técnica como en una sola página para que usted lo pueda ver. ¿Sí? Yo hoy tengo acá, voy a poner acá mi plumita. Yo aquí tengo una fuerza actual. Tengo X número de personas, 1, 10, 15, 20. Listo. Pero yo sé que a futuro estas personas no van a cumplir lo que necesita mi organización hoy. No saben de inteligencia artificial, o hay unos que están hoy en día en atención al público, pero no saben de ventas. Tengo personas que están haciendo trabajo operativo en analistas contables que se van a desaparecer. Tengo personas que de pronto están haciendo un trabajo, no sé, como los que le decía ahorita, que antes se consideran artísticos y hoy en día se pueden hacer con inteligencia artificial, etcétera. Entonces tengo personas que hoy claramente no voy a necesitar a futuro como perfiles y como conocimientos. Puede que a la persona sí la necesite. Entonces ahí viene un trabajo claro de poder saber cuál es mi inventario de talento, qué es lo que voy a necesitar, y aquí en la movilidad vamos a hablar de 3 posibles opciones. Uno, hay personas que tienen que hacer algo definitivamente diferente. Y yo las empiezo a preparar hoy. Estoy acompañando un proyecto de un sector financiero, una empresa del sector financiero muy bonito, donde están haciendo esto. Y ya identificaron que, pues es una empresa muy grande, pero en las 1000 posiciones que tienen una posición, en un cargo específico, en una posición específica, solamente van a necesitar 480. O sea que tengo 520 personas que no van a poder hacer lo mismo. Entonces, obviamente hay personas que seguramente se van a jubilar y van a salir. Ellos están tratando de no sacar a nadie, pues de no tener que tomar decisiones de retiro. Pero es un proceso a un año, año y medio más o menos, entonces nos da tiempo de actuar. Entonces ahí viene el primer reto. ¿Quiénes sí van a ser capaces de hacer el nuevo cargo, que es un cargo netamente comercial, apalancado en herramientas digitales, soportado en procesos de metas y ventas, que les va a cambiar literalmente toda su descripción de cargo? Entonces, eso se llama upskill o skill. Entonces, ya se hizo una selección, hay 200 personas seleccionadas, donde identificamos que tienen posibilidad de aprender, que tienen la capacidad de formarse y que van a empezar procesos de formación para llegar a ese puesto. Hay otras personas que son menos en este caso, que identificamos que podrían seguir creciendo en esa misma línea y que pueden empezar a ocupar otros cargos de mayor jerarquía. Entonces van a seguir creciendo en la misma carrera, pero ya no en un trabajo tan específico, sino en unos trabajos un poco más genéricos, pero con ese mismo conocimiento. Entonces hay que entrenarlos en liderazgo, en habilidades blandas y en cómo lo van a poder hacer. Y llegar a un momento donde obviamente hay otras personas que tengo que acompañar para generar esa transición de carrera y generar una nueva carrera externa, es decir, acompañar su salida de la organización. Y aquí es importante ver muchas estrategias para llegar a este fit para el futuro del trabajo. Cuando hablamos de upskill, reskill, no solamente es entrenamiento. Ojo, hay entrenamiento muy bueno, aquí podemos utilizar
metodologías tradicionales, metodologías de e-learning, metodologías experienciales como la escritura formativa. Tenemos muchas alternativas, pero también hay procesos de entrenamiento que ya están formados. Entonces hay un proceso. Pero acuérdese que el proceso de desarrollo es 70-20-10. Entonces aquí empezamos a trabajar temas muy fuertes como pasantías, swap de talentos, altos potenciales que ya están identificados, crecimientos que digamos no son verticales, sino como diagonales, crecimientos paralelos, que es parte de lo que está esperando la gente en su posición de carrera. Entonces, cuando vemos este proceso de upskill y desarrollo de carrera, no pensemos solo en entrenamiento, pensemos en todas las posibilidades para que una persona realmente cumpla con esas habilidades. ¿Listo? Y ahí, cuando hablamos acá, vamos a llegar a ese fit para el workforce, para el futuro del trabajo, y nos va a permitir tener un proceso externo. Y si ustedes miran aquí proporcionalmente, esto es lo que se esperaría de mi reclutamiento externo. Es decir, nuestra primera salida hoy es salir al mercado a buscar la gente. Nuestro planteamiento es distinto, es empecemos a mirar nuestro capital humano, planteemos acciones diferentes, generemos opciones de movilidad diferentes para que lleguemos a depender menos de ese reclutamiento y a optimizar mucho más nuestro proceso interno de talento. ¿Listo? Este es como el resumen un poco de todo lo que significa movilidad. Cuando ya mira estrategias, insisto, he mencionado varias, pero es importante tenerlas en cuenta. Las más importantes, movilidad. Insisto, movilidad puede ser que yo mando personas a otros países, que hago movilidad interna entre las diferentes áreas, que hago swap, que hago altos potenciales, que hago este tipo de procesos que nos permiten que la gente realmente viva una experiencia. Y al final, ¿qué busca? Crear una fuente de talento calificado. Es decir, yo tener mi talento interno y estarlo todo el tiempo moviendo. Crear trayectorias atractivas de carrera, que la gente se quiera quedar. Ah, es que voy a estar, en este momento lo estoy viviendo con mi esposa, está haciendo un swap, está ella trabajando en una compañía grande de la ciudad, yo viajo mucho porque tengo mi operación en Costa Rica y Guatemala y ella ahorita está haciendo un swap en Bogotá. Ella es la gerente de talento humano aquí en Antioquia y ahorita está haciendo algo así parecido en Bogotá también como talento humano. Pero está viendo una cultura totalmente distinta, está expuesta a la estrategia, está expuesta a todo el concepto, entonces está viviendo una realidad que le va a permitir crecer su perfil en un corto plazo. Esto no lo logra en ningún proceso de formación. Cuando yo me asumo esos retos de darle a una persona pasantías de 6 meses, estoy asumiendo un reto grande para la organización porque va a tener una persona que yo esperaría que me dure toda la vida en ese cargo, solamente 6 meses. Y es un reto, pero estoy dando la opción de que estas personas crezcan rápidamente, estoy acelerando su proceso y a la vez estoy generando un vínculo positivo con la organización. Viene un reto grande que es promover una cultura de movilidad. El principal filtro o bloqueo de la movilidad interna son los líderes. Si yo tengo a alguien bien bueno y si me lo van a llevar, yo no lo quiero entregar. Entonces las personas se mueven básicamente por motivación. Entonces los líderes quieren frenar su gente, sus altos potenciales, porque pues les da miedo que se vayan y al final pues se van pero por otra compañía. Entonces ahí es importante generar esa cultura de movilidad. Y es importante invertir en un mapeo de nuevas habilidades, hacia dónde quiero llevar mi gente, cuáles son los cambios que voy a tener y finalmente guiar a los líderes en tener conversaciones que realmente apunten al crecimiento del negocio y a partir de ese crecimiento del negocio, el crecimiento de las personas. Vale, este es el concepto muy general, para ser rápido, de movilidad de talento. Tiene mucho de profundidad, pero que tiene un concepto clave y es anticiparme a los retos de talento. Pongamos la otra cara de la moneda que ustedes nos preguntaban, el plan de carrera. Entonces ustedes me van a decir, José, pero es que de pronto yo ya no estoy hablando a la gente que va a ser el gerente. José, pero es que yo ya no le puedo prometer que va a ser el VP. Tal vez no. Hoy en día tengo que hablar de planes de carrera que se acompañen de este concepto de movilidad. Entonces la carrera es más de vivirla y de entenderla a moverse distinto. Y eso implica 5 grandes elementos. Uno, flexibilidad de la persona y de la compañía. Dos, oportunidades de desarrollo y experiencias. Tres, mucha transparencia. Y esa transparencia implica a veces incluso decir, tu cargo va a desaparecer. Tenemos que empezar a trabajar desde ya. Calidad de vida. Y esta que es uno de los que más nos ha costado en todos los países donde estoy es esquemas de compensación alternativos. Seguimos pagando igualito, de acuerdo. Y si una persona es el más experto en su área, no le reconocemos eso. Entonces a veces frenamos el crecimiento de las personas por no querer, porque no quieren crecer jerárquicamente. Listo. Entonces, ¿cómo se ve la movilidad de carrera? ¿Cómo se ve el plan de carrera? Pensémoslo no solamente como un proceso vertical, sino como un proceso mucho más amplio. Listo.
Entonces, vamos a tener un primer concepto que es el movimiento lateral. Ojo, ya empezamos a darle nuevas oportunidades a la gente, pero el movimiento lateral es cuando yo soy capaz de sentarme con alguien y decirle, ve, tu nueva realidad posiblemente no va a ser en este cargo. ¿Por qué no empiezas a vivir una nueva área en el mismo nivel, posiblemente con el mismo nivel de compensación, pero con un reto totalmente nuevo? Entonces vas a pasar de operaciones a ventas, o vas a pasar de atención y servicio directo a cliente a ventas, o vas a pasar de acá a inteligencia, a analítica de datos, o vas a pasar de ser analista contable acá. Pero posiblemente lo hagas por un tiempo o posiblemente sea definitivo, eso depende del proceso de formación. Pero el movimiento lateral se vuelve una gran herramienta para conectar a la gente, porque una de las cosas que nos pide la gente hoy es enriquecer su carrera. Entonces, obviamente, para aquellas personas que tienen multipensamiento, capacidades diferentes, va a ser más viable poderse mover en diferentes áreas. Entonces, miren que ahí hay un cambio importante en la carrera. El segundo que se los decía es enriquecimiento. Y esto sí es importante cambiar de paradigma. Enriquecimiento es aquellos que quieren ser los mejores en su área y posiblemente ser el mejor de su cargo. Eso implica que yo le dé las herramientas para ser el mejor. Yo quiero ser el mejor en un cargo que va a permanecer, obviamente. Yo quiero ser el mejor en talento humano, o el mejor analista, o el mejor analista de datos, o el mejor, sí. Pero quieren permanecer ahí porque quieren ser los técnicos del área, los que son más expertos. Y ahí siempre hay un proceso y es, no quiero crecer jerárquicamente, o de pronto puedo crecer, pero exactamente en la misma área. ¿Cómo lo compenso? ¿Cómo lo motivo? ¿Cómo le doy más herramientas para que se vuelva más experto? Porque ese enriquecimiento me permite a mí contar con los talentos claves. No son los altos potenciales para reemplazo, pero sí son talentos claves y normalmente son altos desempeños. ¿Cómo los motivo diferente? ¿Y qué voy a hacer yo? Hay una tercera que se ha vuelto muy común y que las metodologías ágiles no la permiten, que se vuelve la exploración. ¿Qué es la exploración? Es poder ver diferentes áreas de la organización. Entonces, yo hoy estoy en tecnología, pero quiero explorar cómo funciona ventas. Entonces, ¿cómo puedo estar allá? A través de proyectos, a través de células ágiles, a través de pasantías, como les decía ahorita, de swaps. ¿Cómo puedo ir a estar allá para ver si esa es mi nueva área? O no. Posiblemente esa no fue, voy y miro otra. Entonces, eso es una mentalidad difícil de lograr en la organización porque yo estoy perdiendo a una persona 3, 4, 5 meses, de pronto para que esté en otra área donde su aporte no va a ser tan grande. Pero yo identifico que esa persona es tan buena para la organización, no para el área, para la organización, que me interesa que viva sus procesos. La mejor respuesta a esto son las células ágiles. Las células ágiles son esos equipos que se conforman específicamente para proyectos claves donde son interdisciplinarios y tienen esa posibilidad de estar apuntalando. Hoy estoy acompañando un proyecto de cambio en Guatemala y precisamente hicieron eso y ha sido maravilloso. La gente está feliz, pero los líderes están, no pueden, no ven la hora que su gente regrese. Y la llaman y la buscan y no la dejan trabajar. Entonces, claro, obviamente esto implica de lado y lado. El trabajo de cambio que estamos haciendo era supuestamente para las personas y con ellos no había que hacer nada. Con los líderes todo el tiempo, porque ha sido difícil que entiendan que ya no es su gente, que es una gente que pertenece a la organización. Viene un proceso de realineación que también es muy valioso y es que a veces algunas personas van a tener que bajarse un nivel porque yo era director de un área donde soy muy técnico y no voy a ser capaz de pasar a ser director en otra área donde no tengo el mismo conocimiento. Entonces tengo que ir a buscar nuevos conocimientos para de pronto pensar en volver a crecer. Ojo, ¿y cómo manejo la compensación? ¿Y cómo manejo la jerarquía? ¿Cómo flexibilizo eso? Entonces ahí también hay retos desde la compañía. Crecimiento vertical es el que todos conocemos, de alguna forma ese crecimiento que nos va a permitir seguir ascendiendo jerárquicamente, que pueden ser directamente vertical o diagonal. Y finalmente, hablar con toda transparencia y con toda responsabilidad de los procesos de reubicación. La salida de las personas de las organizaciones es una realidad. A veces es como esos temas que uno no quiere hablar, que quiere ocultar, pero que al final tiene que pasar. En la medida que yo lo haga de la manera más respetuosa posible, de la manera más honesta posible y de la manera más transparente, pues va a funcionar mejor para todos en la organización. Entonces, eso también está dentro de la carrera de tener conversaciones de reubicación. Es una de las opciones que tenemos para generar esa movilidad de talento. Entonces, miren que aquí se combinan los intereses de las personas con los intereses de la organización, pero hay que cambiar varios paradigmas, estilos de compensación, tener talentos que se están moviendo por organización en ciertos momentos, trabajar con equipos ágiles, mindset de líderes, etc. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de los puntos que generan la movilidad de carrera. Con esto termino.
¿Qué es importante tomar en cuenta hoy? Todo lo que estemos hablando tiene que ver con elementos técnicos de la movilidad, pero hay algo que no va a cambiar, y esto también lo dice la investigación, es que el 61% de las personas investigadas piensan que el contacto humano es aún más influyente que la inteligencia artificial en el trabajo. Entonces, por más que veamos todos estos retos de la inteligencia artificial, hay algo en lo que tenemos que seguir invirtiendo en todos los niveles, es las habilidades humanas. Si yo trabajo en la capacidad de la gente de inteligencia emocional, en que aprenda fácilmente, en empatía y en escucha, va a ser más fácil que lograr esos procesos de transformación de los que estamos hablando y que se abran estos procesos. Una de las frases que más me gustó del estudio es que no hay sustituto para las habilidades humanas innatas. Hay habilidades técnicas que podemos reemplazar, hay posibilidades que podemos reemplazar, pero esas habilidades van a seguir estando ahí y eso es uno de los puntos que tenemos que seguir trabajando en el talento humano. Quiero abrir acá voy a dejar de compartir para preguntar. Beatriz Arroyave, qué gusto saludarte. La tenía que saludar porque tiene la cámara encendida, ¿no? Preguntas, estoy acá, digamos, nos quedan unos minuticos. Quisiera saber si hasta acá tienen alguna pregunta, inquietud, que quisieran que ampliáramos un poco en este espacio. Cristina Palacio, qué gusto saludarte. Hola José, hola a Yo todos. sabía que algunas caras conocidas iba a haber por acá. Muchas gracias por la charla, está súper interesante todo este tema. Bien. Preguntas, inquietudes. Hola, Ana, José, ¿cómo hola estás? Adriana. Bien, tú. Muy bien, gracias. Tengo dos inquietudes. Bueno, Vale. primero que todo, darte las gracias por el espacio, siento que es súper valioso. Eh, Mi rol en este momento, soy la directora de Desarrollo y Cultura en Toto, y pues nosotros llevamos como desde el 2018 implementando todo el proceso de movilidad, ¿sí? O sea, nosotros ya pues llevamos un tiempo, ha sido un reto, ha sido todo un camino por recorrer. Y tengo las dos inquietudes. Una, sé que tú mencionabas como que no hay un porcentaje mágico para definir con qué porcentaje, qué cantidad de personas cubro vacantes con talento interno. Sin embargo, no sé si frente a los estudios recomiendan como no, mira, el 40, el 50, el 70. Nosotros aquí tenemos un porcentaje más o menos que está entre el 60 y el 65% que hemos venido cubriendo con talento interno. Sin embargo, nosotros sabemos que también es bueno pues traer personas externas un poco alineado a lo que tú mencionabas, hacia ese conocimiento, esas habilidades que quizás no tenemos internamente y que pues de pronto nos cuesta un poco más desarrollarlas, entonces es donde nos enfocamos. Pero no sé si existe algún porcentaje pues como ideal o que sea el recomendado. Mira, no hay un porcentaje como único. Las investigaciones hablan de 2 por cada 3, es decir, si en una terna voy a tener, pues si voy a tener una terna, casi no lo digo, pues debería tener un externo y dos internos. Sería como el mundo ideal para poderlo hacer. Y que, pues de alguna manera lo pueda llegar. Eso me daría más o menos un 66%, si no hago mal la cuenta, 66,666. Pero al final también hay que mirarlo por áreas y por áreas de conocimiento. Seguramente eso lo vas a poder lograr en áreas más transaccionales, en ventas, en puntos de venta y demás, o en áreas de operaciones, pero posiblemente en los nuevos desarrollos tecnológicos, en todo lo que están haciendo ustedes en estrategia digital, en presencia de marca, posiblemente va a ser más difícil que lo logres interno. Entonces, como un promedio, yo te diría, está muy, muy interesante, está muy bien, está mejor que los proyectos que estoy acompañando incluso, pues por lo menos dos de ellos. Entonces está bastante bueno, pero hay que entender que hay áreas donde sí es mejor traer un talento que me ayude a pensar distinto y me traiga nuevas ideas, ¿cierto? Entonces es importante generar ese balance, pero creo que está bastante bien. Ok, ok, Tenía la segunda. gracias. Y la segunda pregunta es, nosotros empezamos, bueno, antes teníamos promociones, luego te cuento que llegó como el proceso de movilidad y lo empezamos a hacer más robusto. Entonces nosotros manejamos movilidad temporal, movilidad por encargatura, movilidad transversal, tenemos misiones, entonces es como las categorías que le dimos. Sin embargo, hace año y medio más o menos, de pronto un poquito más, empezamos a traer nuevamente el término de ruta de carrera. ¿Sí? Entonces, lo que Sí. hicimos fue como que la sombrilla es la ruta de carrera y dentro de esa sombrilla colocamos todas las movilidades. Solo que escuchándote, no sé si como lo estemos implementando, si está siendo coherente o quizás no está siendo tan coherente. Más que la ruta de carrera, no es que sea mala, nosotros lo trabajamos cuando trabajamos altos potenciales.
básicamente para ese grupo de altos potenciales. Y con el resto tratamos de que las carreras sean más libres, porque cuando yo libreteo demasiado a una persona es difícil, cuando pues, digamos ya le bloqueo las opciones. Ahora, si tú tienes un grupo o cualquiera de ustedes de los que están hoy acá escuchándonos que uno sabe que tiene riesgo de pérdida de talento, sé que Toto vivió un momento difícil en eso, por ejemplo, y yo sé que esa es la gente que más adelante se me va a impactar, ahí posiblemente sería el público donde yo sí le debería definir una ruta de carrera y decirle, ustedes van a pasar de este punto A este punto B, ya les evalué sus habilidades y los voy a trabajar 6 meses, un año. En ese público es muy importante la ruta de carrera porque yo les voy a invertir, no poquito, no nos digamos mentiras, les voy a invertir tiempo, recursos, formación. Entonces, en ese público sería clave e incluso un tema que estamos realizando en las organizaciones son los contratos de permanencia. Ustedes saben que legalmente eso es un problema, no me voy a meter en ese tema, nos quedaríamos aquí el resto del tiempo, mejor dicho, otra hora más, pero sí se está buscando una forma de compensar esa inversión, porque si es un talento al que se le quiere invertir, va a estar un año, más o menos es el estimado que tenemos para que sean capaces de hacer full el cargo, entonces claro, uno dice, y se van a los 10 meses, entonces ahí sí se están mirando unos términos de permanencia por lo menos que apalanque la inversión. Entonces también hay unos blindajes que como organización hay que tomar en cuenta y que con los cuidados legales, no soy abogado, pero que sí hay que tenerlos en cuenta en estos procesos. Entonces, Ok, lo que te quiero decir perfecto, es, muchas hay gracias. partes donde vale la pena dejarlo muy claro y hay partes donde vale la pena dejarlo abierto. Y hay un tema que no alcancé a mirar muy bien, el tema de carrera, y es también cuál es la motivación de la gente. Nosotros normalmente cuando trabajamos altos potenciales, el primer proceso que hacemos es cuál es su motivación de laboral. Hicimos un proceso de altos potenciales con gente muy alto nivel, fueron 84 personas de altísimo nivel, directores y vicepresidentes, y pues uno pensaría que todos quieren seguir creciendo, ser el presidente de uno de los compañías del negocio, y no. De los 84 realmente querían crecer así que lo quisieran, 24. Hay otros que estarían dispuestos, aunque no los mata. Y hay otros que dijeron, no, yo hasta aquí ya llegué, perfecto, o sea, no me quiero matar más. Entonces también la motivación le da a uno hacia dónde generar esos movimientos. A veces nosotros lo diseñamos desde la compañía hacia el empleado y se llevan unas sorpresas. Con Beatriz aquí, que está hace unos años, definimos un proyecto de programa de entrenamiento muy grande y me acuerdo muy bien de ese proceso, que ya era algo de movilidad de talento, no tan avanzado. Eh, pero me acuerdo muy bien que la primera pregunta era si tenía movilidad en el país o no, si no, no entraban, punto. O sea, así de sencillo, porque si no, no son parte del proceso que yo estoy buscando para tener, en ese caso eran gerentes de planta en las diferentes ciudades, y puede que fuera Bogotá o Medellín, pero también puede ser Pitalito. Sí, entonces es Yes. importante que eso esté claramente definido y como que sea de parte y parte. Por eso hablamos de que el plan de carrera va de la mano en movilidad y viceversa. Vale, muchísimas gracias. Adriana, todavía está Mariclauda allá. Dime. Mariclau todavía está allá. Sí, Me la sí, saludas. sí. Muy bien. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver si se animan, tenemos estos últimos 5 minuticos. Yo le preguntaría a José, esto como tendencia y que inicialmente entra como un concepto y algunas prácticas, ¿cómo has venido viendo la evolución para que las organizaciones lo asuman? ¿Cuál ha sido como la actitud o lo positivo y lo no muy positivo de implementar estas prácticas? Carlos Bello, Carlos y todos. Es interesante porque no es algo nuevo. O sea, realmente el tema de movilidad es un tema que se habla hace un buen tiempo. Ha evolucionado los retos que tiene la movilidad y la forma de ver. Entonces, lo primero es que no es algo que sea tan tendencia, sino que ya para mí es una realidad, una necesidad de empresa, ¿sí? Porque ya cuando lo ve un año, de pronto es tendencia y de pronto otra se vuelve moda. Pero cuando ya tiene tanto tiempo de permanencia, ya es un tema de largo plazo. Esa es la primera realidad. Segundo, cada vez vemos más la necesidad de implementación en muchas compañías, sobre todo por las dificultades de atracción de talento. Una persona que se me va hoy me está valiendo 30% más traerla, sin contar el tiempo, solamente traerla, o sea, solamente pagarle el salario, sin contar el tiempo, lo que tengo que pagar en la selección, pues el entrenamiento, que funcione, que no funcione, que se adapte a la cultura. Entonces, ante ese reto de atracción de talento que de verdad se está volviendo complejo, se ha vuelto una necesidad más imperiosa. Y en los temas específicamente digitales, que ha sido uno de los drivers fuertes en esto, es donde más marcado se ve. Entonces, hoy en día vemos planes de entrenamiento en habilidades digitales para gente que no haya sido digital, ¿sí? Por eso incluso se están cambiando los requisitos, porque yo antes quería un tecnólogo en sistemas, o un tecnólogo en informática, o un ingeniero de sistemas, y hoy en día no. Si tiene las habilidades para manejar data y es capaz de hacerlo y se certificó en una plataforma digital y lo sabe hacer, es bienvenido. Entonces cambian los perfiles porque realmente esa atracción se vuelve.
Entonces, muchas personas se están entrenando hoy de una manera diferente dentro de la compañía para poder aspirar a esas posiciones que se vuelven aspiracionales. Y lo estamos viendo. O sea, el caso que les contaba ahorita es real, ese es acá en Colombia, tengo uno en Guatemala, tengo uno en Costa Rica y se están moviendo. Esto tiene diferentes escalas. O sea, uno aquí lo habla desde la investigación y suena muy grande, pero a veces simplemente es que voy a hacer una reestructuración de 10 personas, o sea, tengo que sacar 10 personas, pero ya me las sé 10 meses antes. ¿Cómo hago para que no sean 10? Eso es movilidad de talento también. ¿Cómo hago para que sean dos los que tengan que salir y ojalá sean los de jubilación activa? Y el resto más bien como los potencio en otras áreas. Hace unos buenos años, acá con otra empresa de la ciudad, y con esta termino, y ya, por eso digo que es algo que no es de ahorita, lo que pasa es que se ha potenciado mucho y vuelve a tomar relevancia. Hubo un pool de abogados muy buenos, pero eran 84, no, eran 92 abogados, y esos 92 abogados, digamos, con un robot que se implementó, iban a bajar a necesitarse 12, creo que era el número. ¿Qué haces con el resto siendo gente muy buena? Ojo, esto no es de ahorita, esto es de hace 3 o 4 años, antes de pandemia incluso. Y lo acompañamos, se supo 6 meses antes, y lo acompañamos y al final de todo tuvimos que tomar, o tuvo la organización que tomar decisiones solamente, si me puede fallar la memoria en números, pero creo que solamente fueron 15 los que salieron. Todo el resto lograron reubicaciones en posiciones totalmente distintas de lo que hacían. Hubo un trabajo previo, eso sí, de identificación de capacidades, de saber hacia dónde se puede mover, de interés y mucha transparencia en la empresa. Eso fue lo más difícil. Pero es interesante verlo porque puede existir en el mundo real. Entonces, un poco cuando hablamos de esto, no es necesariamente pensar en la mega estrategia, sino cuáles son mis áreas de riesgo, cuáles son mis áreas de necesidad de talento. Y empiece con un piloto en esas. ¿Cuáles son mis talentos claves y mis altos potenciales? Trabaje a esos. Entonces uno puede empezar a trabajar con pedacitos que te generen esos entornos de movilidad de talento. Bien, José, a todos muchas gracias, cumpliendo el horario, siendo las 9 de la mañana. A todos, tuvimos casi 40 personas, José, en este espacio. Seguimos con esta comunidad desde Forma Activa y todas las otras comunidades amigas como ACRIB, como ASCOR, como nuestra otra comunidad CIGH. Vamos a publicar este video para los que le interesen, estaremos como en contacto. Estos espacios los seguimos generando cada mes y medio. Y José, de nuevo, muchas gracias, hombre, por haber aceptado esta invitación y seguimos trabajando entonces por la evolución del talento humano. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Y no, qué bueno ver tantas caras conocidas. Como les digo, ya aquí en Medellín a veces me veo menos. Sigo viviendo en Medellín, no me malentiendan. Pero digamos que estoy hacia otro foco. Pero qué bueno ver aquí tantas caras conocidas. Y lo poco que sabemos siempre me gusta compartirlo. Entonces, esto es tendencias, son investigaciones, pero siempre habrá cositas que sirven y que agregan valor. Y qué bueno verlos a todos. Me alegra mucho ver caras conocidas de buenos amigos.